Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 y 2. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estamos todos en la lectura? Amén. Hagámoslo todos. Dice: insensatez de hacer votos a la ligera. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Rogamos en esta mañana, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Dios. Sabemos que tú quieres hablar, pero rogamos, Espíritu Santo, que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, pues a muchos no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en los que la escucharon. Pero tu palabra es medicina, pero tu palabra es vida, Señor. Yo te pido en esta hora, Dios, que tú obres, Señor, en medio de esta casa. Que no permitas que la torpeza de mis labios, los sesgamientos de mi mente o de mi corazón echen a perder el mensaje. Solamente soy un cartero que trae el mensaje que tú has enviado para tu casa. Permite, Señor, que se cumpla el propósito, que tu palabra produzca aquello para lo que tú hoy la envías a este lugar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén y amén. He titulado la predicación: yo callaré y tú me enseñarás. Eso que les trae a memoria, yo callaré y tú me enseñarás. Job, correcto, gracias. Al todo de haber dicho Job. Pero bueno, el asunto es que recordemos que Dios habla, y Dios habla. El que hizo la boca habla, el que hizo el oído escucha. Él es Dios, el creador de nuestras vidas. Qué chévere verte, Jorgito. Bienvenido, Jorgito. Qué bueno que estés aquí. Bueno, y a todos los que han llegado, Mirellita, rico que estés aquí. Jessica, Carolina, Humberto, una bendición que estés aquí. Bueno, y todos. Amén. Dios aún sigue hablando, y aquel que quiere escuchar aún puede oír su voz. Necios como niños, torpes cachorrillos. ¿Cómo nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya? Dios hizo la boca y Él habla. Eso lo dice en Éxodo 4:11. Él hizo la boca. Cuando Moisés le dijo: Señor, yo soy torpe para hablar, Dios le dijo: ¿quién le dio la boca al hombre? Ve que yo estaré en tus labios. Muchos somos torpes en el hablar, pero Dios es Dios. Frecuentemente los hombres hablamos y Él oye. Job, durante 42 del libro de Job, que son 42 capítulos, 38 capítulos habló Job. Bueno, y hablaron Elifaz y todos los amigos de Job. ¿Cuántos? 38 de 42 capítulos. Y dijeron cualquier cantidad de cosas, algunas acertadas y otras no tanto. Y Dios, ¿qué hacía? Escuchaba. Solamente en el capítulo 38 Dios detuvo el habla de Job. ¿Qué hizo Dios? Calló a Job. Dijo: y ahora cíñete como varón valiente, yo hablaré y tú me responderás a mí. Cíñete. Y empezó a decirle cosas que ya hemos visto muchas veces. ¿Sabes tú el tiempo de las cabras monteses? ¿Sabes tú los límites del mar, las columnas sobre las cuales está fundamentada la tierra? ¿Conoces tú? Y empezó a preguntarle muchas cosas, y Job, entre más hablaba Dios, más chiquito se sentía Job. Le dijo al final: ¿acaso tú puedes quebrantar al corazón de los hombres donde ellos estén sin tocarlos? Si tú lo puedes hacer, yo diré que tu propia diestra te puede salvar. Entonces Job calló y dijo: yo callaré y tú me enseñarás a mí. Conozco que todo lo puedes, que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
Habla pues, Señor, que tu siervo escucha. Yo callaré y tú me enseñarás a mí. Porque muchas veces uno ve en las reuniones hablar muchas cosas que nada tienen que ver con Dios, opiniones. Opinamos acerca de muchas cosas. Los hombres se hacen sabios y hablan de muchas cosas, y algunas con sabiduría, con cierta sabiduría. Pero la sabiduría real viene de Dios. Porque la sabiduría de Dios, dice él mismo, no es animal, carnal y diabólica. Y habla de la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios es buena, es justa. Dios oye y Él oye pacientemente, y a veces nosotros hablamos, repito, torpemente. Muchas veces decimos, ¿dónde estás, Señor? Y vemos los salmos, cómo los hombres se disparan contra Dios. Pero Dios escucha. Pero no hay ningún libro en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que tenga como parangón con el libro de Job. Sin embargo, si encontramos a un hombre que habló mucho. ¿Quién en el Nuevo Testamento? ¿Quién sería ese hombre que habló mucho en el Nuevo Testamento? Pablo. Uno que se fuera de labios, muchas veces. Pedro, sí. Pablo mucho, Dios habló mucho por Pablo. Pero Pedro habló muchas veces. Pedro en cualquier cosa se lanzaba. Hablaba cada vez que podía. Sin embargo, en 3 ocasiones, voy a decir, Dios le dijo, calla. Le interrumpió. Si la palabra literal no fue calla, le interrumpió. 3 veces. Yo voy a hablar de esas 3 veces rápidamente y vamos a sacar conclusiones de eso. La primera vez fue en el monte de la transfiguración. La segunda vez en que Dios le dijo, calla. Y Dios se anticipa a corregirle lo que está haciendo, lo que está pensando. La segunda vez fue en su casa, la casa de Pedro, en Capernaum. Y la tercera vez fue en la casa de Cornelio. Voy a decir, le habló en el monte, le habló en su casa y le habló en el ministerio. Bueno, así lo vamos a ver. Le habló en el monte, le habló en el monte, le habló en la casa y le habló en el ministerio. ¿Por qué a Job no lo interrumpió tan pronto como interrumpió a Pedro? Job habló mucho, dijo muchas cosas. A Pedro no lo interrumpió tan rápido. Podríamos ver otras ocasiones, ¿no? ¿Recuerdan también cuando dijo, Señor, no permitas que tal cosa te acontezca? Y el Señor lo interrumpió y le dijo, apártate de mí, Satanás. En este caso digamos que no era a Pedro, sino a Satanás. Pero vamos a hablar de las otras. Del monte, veamos el libro de Lucas, donde el Señor lo calla allí. ¿Sabemos qué pasó en el monte? De la transfiguración, monte. Lucas 9, del capítulo 9, del versículo 28 al 36 tengo yo. La transfiguración, dice, voy a leerlo allí, vamos a leerlo. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que alaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, Juan y Jacobo, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de ¿quién? De Jesús y a los varones que estaban con él. ¿La gloria de quién? De Jesús y los varones que estaban con él. No la gloria de los varones que estaban con él, la gloria de Jesús, y vieron a los varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos enramadas para ti, una para Moisés, una para Elías, no sabiendo lo que decía. ¿Qué? No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía,
¿Qué decía? Este es mi hijo amado, a él oíd. ¿A quién? A él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Bueno, aquí, ¿quién interrumpe? ¿Quién interrumpe a Pedro? El Padre, Dios Padre. Porque Pedro estaba hablando. Yo decía, ¿por qué a Job no le interrumpió? Porque los asuntos en los que el Señor interrumpe a Pedro, o en los que Dios se anticipa a los pensamientos de Pedro, o en los que Dios corta lo que Pedro está diciendo, son asuntos que son fundamentales para nuestra fe. Por eso Dios tenía que intervenir. Y en cada uno de estos tres asuntos, en el primero interviene el Padre, en el segundo interviene el Hijo y en el tercero interviene el Espíritu Santo. La labor siempre la hacen los tres. ¿Sí? En la primera interrumpe el Padre diciendo: oye, este es mi Hijo amado, a él oíd. Porque ya Pedro estaba diciendo: hagamos 3 enramadas. Porque está Elías aquí y está Moisés. Moisés representa la ley, Elías a los profetas. Y esto es el fundamento de nuestra fe. Diga, hermano, el fundamento de nuestra fe. ¿Sí? Ahora aquí resulta que la ley, ¿qué hace la ley? La ley daba normas, mandamientos, instrucciones a cumplir. ¿Eso representaba a quién? ¿Quién representaba esto? Moisés. Moisés, que estaba allí en el monte, representaba la ley, mandamientos, normas, preceptos, ordenanzas a cumplir. ¿Y Elías qué representaba? A los profetas. ¿Qué eran los profetas? Los profetas eran los videntes, voy a decirlo así, entre comillas, los oráculos, a los que se les preguntaba la minucia de cada asunto. Voy, no voy, compro, no compro, vendo, no vendo, me caso, no me caso. Ese era el ministerio de ellos. Ellos tenían que hablar en cada caso. Así que no era cosa pequeña para Pedro identificar que ahí estaba Moisés, identificar que ahí estaba Elías. Pero el Padre no quiere esa mezcla. El Padre no quería que se mezclara a Cristo. ¿Cristo qué es? La gracia. Di, la gracia. La gracia no se podía mezclar con la ley. La gracia no se podía mezclar con los profetas. Cristo es todo. Así que Dios interrumpe a Pedro en su buena intención de hacer enramadas, unos altares para el uno y para el otro. ¿Sí? Lucas 16:16 dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. La ley y los profetas fueron hasta Juan. La ley es los mandamientos de la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y el pueblo de Dios se le regía por ese pacto, pero fueron hasta Juan el Bautista, ¿cierto? Y los profetas. Y ya sabemos qué son los profetas. ¿A qué se refiere? Se refiere a hombres que usaban del discernimiento para guiar al pueblo de Dios. Pero el Padre dijo: callad, a él solamente oíd, a él, no a ellos, solo gracia, solamente la gracia. Sin embargo, recuerden que Pedro, por ejemplo, luego no entendió muy bien esto, porque Pedro luego fue ante los Gálatas y quería mezclar que la gracia con la ley. Es necesario que creamos en Cristo, pero que nos circuncidemos. Y tuvo un disgusto no pequeño con Pablo, quien lo exhortó porque quería mezclar, pero él ya había oído que no debía mezclar. Hay quienes quieren ligarse a los ritualismos del antiguo pacto, pero la palabra dice que si nos ligamos a los rituales del antiguo pacto, de la gracia hemos caído. Nosotros no podemos estar en los rudimentos del antiguo pacto. El Señor dijo: a él, solamente a él. Y cuando él dice a él, está diciendo eso. Amén, mis hermanos. Entonces, no era una cuestión de que nosotros estamos sin ley y sin fe, sin ley y sin profetas, porque Dios habla al interior de cada uno. Dios sigue hablando. ¿Cuántos saben que Dios habla al interior? Hemos hecho unos estudios bíblicos largos del nuevo pacto, y de entre las cosas que estudiamos es conocimiento interior de Dios. Dios habla. Primera de Juan capítulo 2 versículo 27 dice que la unción que recibimos de él
es verdadera y no es falsa. Ella nos guía a toda verdad y a toda justicia, y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe diciendo: conoce al Señor, porque del mayor al menor lo conoceremos. Nosotros usamos la palabra de Dios y debemos tenerla como una fuerte y firme guía. Sin embargo, Dios habla al corazón de su pueblo. Ese es el nuevo pacto, capítulo 8, versículo 11 del libro de Hebreos. No enseñará el mayor al menor diciendo: conoce a tu Dios, porque todos, del menor al mayor, me conocerán. Él habita en nosotros. La unción que está en nosotros nos habla y nos enseña todas las cosas. Así que el conocimiento externo, voy a decir teológico, que nosotros recibimos, es necesario, nunca lo desecharemos, nunca, jamás. Pero debemos buscar la guianza del Espíritu Santo. Debemos buscar su guianza. Siempre irá en conformidad a la palabra de Dios. Así que no necesitamos un oráculo que nos diga voy o no voy. Lo que necesitamos es intimidad con Dios, conocimiento interior de Dios. No letra que mata, sino espíritu que vivifica. La vida del cristiano no es una vida de información, sino es una vida de revelación. La información dice dónde Dios estuvo. La revelación dice dónde Dios está, qué quiere hacer, qué quiere en tu vida hoy. Amén, mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No están convencidos? Entonces miremos Isaías capítulo 11, versículo 9. Isaías 11, 9. Dice: porque será, digo la parte B, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Dios promete que todos conoceremos del nombre suyo, de su obra, de su propósito, de su voluntad. Y esto se complementa, o mejor, se cumple en Hebreos 8:11, donde Dios dice que Él, habitando en nosotros, nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Guianza del Espíritu Santo. Di, guianza del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu de Dios? ¿Has oído su voz? ¿Has acallado tu alma? ¿Has callado y has oído su guianza? Pues esa es la herencia nuestra. Nosotros en Él, Él en nosotros. Él está en nosotros. Nosotros no somos un pueblo religiosos. Aborrecemos la religión, la religiosidad. Como dijo Carlos Marx, y en eso me identifico, es el opio de los pueblos. El opio, el que no permite conocer a Dios, un montón de rituales. La gente llena de religiosidad, no te hagas, no te pongas formas. Pero Dios no es un Dios de formas, sino de principios. Él es un Dios vivo y Él habita en tu corazón y en el mío. Y Él nos dice qué quiere de cada uno de nosotros. Amén. Amén. En Hechos 21, 11 al 14, Hechos 21, 11 al 14, Hechos 21, del 11 al 14, vemos al apóstol Pablo cuando todo el pueblo decía: no te vayas, Pablo, te van a matar en Jerusalén, te van a encarcelar, te van a lastimar, te están buscando para matarte. Y Pablo, guiado por el Espíritu, porque Pablo tenía una instrucción del Espíritu Santo, dijo: ¿por qué queréis amedrantarme? Yo no solamente estoy dispuesto a ir a Jerusalén a ser encarcelado, estoy dispuesto, si es preciso, a morir por Cristo. Porque Pablo tenía la guianza del Espíritu Santo. Di, guianza del Espíritu Santo. Nosotros no queremos la guianza por lo que los hombres nos dicen, por las mayorías, por el concilio, por el consejo. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Es insustituible el Espíritu de Dios. Una iglesia verdadera es guiada por el Espíritu Santo. No importa la multitud, no importa la cantidad, no nos importa el crecimiento horizontal, nos importa el crecimiento vertical. No nos interesa tanto que hayan 10,000 que no entienden nada de Dios. Necesitamos pocos, pero que conozcamos a Dios verdaderamente, que le amemos de todo el corazón, que tengamos intimidad con Él, porque eso es el anhelo de Dios. La palabra dice allá: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. No lo digo yo. Si no lo digo yo, las paredes lo dirán. Amén. Así que, mis hermanos, toca ir mucho más arriba. Como el que está subiendo a Monserrate, ¿no? La falda de la montaña, y estamos reventados. Yo me bajo y estamos llegando hasta ahora a la estación del teleférico. No, toca subir mucho más. No podemos contentarnos. Sí, hemos caminado 20 años, 25 años. Hay que ir mucho más allá. Dios tiene mucho más para su pueblo. Pero no de todos. Usted verá que cuando empezamos a subir, unos se quedan atrás, se cansan. Pero nosotros prevaleceremos.
No somos de los que retrocedemos para perdición, somos de los que nos afirmamos para fe, para salvación, para preservación. Y no de nuestra alma, ella ya está segura, de miles que no conocen a Dios. Así que, hermano, si has sido negligente, si al día de hoy no has escuchado su voz, es tiempo de acallar la tuya para escuchar la suya. Hablar y callarnos 10 minutos sin dormirnos allí postrados y esperar que Él hable, porque Dios habla. Habla claramente, nos exhorta. Habla como el hombre a su amigo, como la madre a su hijo, como el padre a su hijo. Así habla Dios. Yo no sé cuántos lo habrán oído. Sin presunción, ¿no? Sin presunción. ¿Qué es presunción? El traje del rey. ¿Recuerdan del traje del rey? El rey se quería vestir muy bien. Entonces llamó a sus sastres y dijo: háganme un hermoso vestido. Y todos trajeron hilos de plata, de oro, de muchas cosas. Y llegó uno más avivato y dijo: no, yo tengo uno, pero vale mucho dinero, señor. Sí, pues es solamente usted digno de ese vestido. ¿Sí? Sí, esto traigo unos hilos tan especiales que solamente el hombre virtuoso los podrá ver. Ah, no me diga. Mire, mi rey, ¿ve estos hilos? El rey dijo: por supuesto, claro, usted es un hombre virtuoso, un hombre de gran estirpe. Entonces yo voy a hacer el vestido, ¿le parece al rey? Claro, ¿y cuánto vale? Muchísimo dinero, pero usted es un hombre de estirpe. Y solamente los de virtud lo pueden ver. Entonces elabora el traje, ¿no es cierto? Y llega el día de la prueba y llama a los cortesanos. Y entonces: póngase el traje, mi rey, quítese la ropa. Usted lo puede ver, ¿cierto? Y yo: claro, usted es virtuoso. Y los cortesanos lo ven. Claro, todos lo vemos. ¿Cómo lo vamos a ver? Entonces el rey se viste de nada, ¿no? Está en bola. Pero todos dicen: bravo, viva el rey, qué hermoso traje, cómo se le ve bonito. Porque todos presumían de virtud. Entonces, que no tengamos una comunión con Dios de presunción. ¿Te ha hablado Dios? Por supuesto, Dios me habla todo el tiempo. ¿Y qué te ha dicho? Y todos son presunción, solamente tratando de impactar yo no sé a quién, impresionar yo no sé a quién, engañar yo no sé a quién. ¿Te ha exhortado Dios algún día verdaderamente al corazón? ¿Algún día te ha dicho lo que no debes hacer y lo que sí debes hacer? ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguno ha oído esa voz? ¿Sí? ¿Es constante? Pues los que son guiados por el Espíritu Santo son los verdaderos hijos de Dios. Esto no significa que no esté en nosotros, lo que pasa es que muchos de nosotros no hemos cultivado esa comunión con Dios. A Él oíd, a Él, no la ley, no los profetas. Ahora es que los profetas hoy día no deben hablar. Es que los profetas de hoy son diferentes a los profetas de entonces. El ministerio profético de hoy día es para exhortar, consolar y edificar. No para que te digan qué calzoncillos y qué marca te compras. No para saber si vas a ir a pasear o mejor te quedas y haces un piquete en la casa o haces un picnic. No. Los profetas de hoy son para exhortar, consolar y edificar. Hoy muchas iglesias son guiadas por hombres que presumen de tener el ministerio profético del antiguo pacto. O sea, ¿qué compro, qué me pongo? Dígame si cojo el bus para el sur o para el norte. Rechazo este empleo, hago arepas o más bien vendo empanadas. Y están buscando un oráculo en la iglesia. Eso en este tiempo no es. En este tiempo el Espíritu Santo habla, por supuesto que habla. Toma un profeta y habla para exhortar, consolar y edificar. Puede ocasionalmente Dios, porque nadie puede atar a Dios. Él es soberano. Él puede decir, dar una visión, una palabra de ciencia. Pero créeme que no es precisamente para ver si pintan la casa de blanco o de azul. Tenemos que tener claridad en esto porque muchos se van tras hombres sin escrúpulos que hablan de parte de Dios con espíritu de adivinación. Y muchas de las cosas que dicen se cumplen. Y se levantan grandes obras en pos de la mentira. Pero el Señor, ¿qué dijo? A Él oíd, a Él. ¿El Espíritu de Dios está en tu vida? A Él, óyelo. Lo que yo digo te lo testificará sí o no el Espíritu dentro de ti. Amén. Entonces Dios, ¿dónde habló? En el monte. ¿A quién cayó? A Pedro, en el monte.
Ahora lo miramos en la casa, está en el libro de Mateo 17. Mateo capítulo 17. Voy a leer desde el 24 hasta el 27. El pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, el impuesto del templo, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Le preguntaban a Pedro. Y Pedro, ¿qué dijo? Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, no lo dejó hablar. Él había oído lo que había dicho afuera, sí. Pedro tenía que en realidad decir no. Pero Pedro dijo sí, y fue a buscar al maestro para que pagara. Entonces el Señor, antes de que Pedro hablara, le cortó y le dijo: ¿aquí quién interrumpe? Los pensamientos, lo que Pedro podía traer en la recámara para hablar. Aquí lo interrumpe el Señor Jesús. ¿Y qué le dice? ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Quiénes deben pagar los impuestos a los reyes de la tierra? ¿Los hijos del rey o los extraños? ¿Quiénes? Los extraños. Pedro le contestó: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Ve al mar y echa el anzuelo. Aquí el Señor Jesús es quien interrumpe. ¿Y qué interrumpe? A Pedro, que no tenía seguridad de quién era. De quién era Cristo, aunque ya lo había dicho, tú eres el Hijo del Dios viviente. En Éxodo 30, versículos 11 al 16, esto es vasito con leche esta tarde en la casa. Éxodo 30, del 11 al 16, o Segunda de Reyes 2, 12, 4, está allí algo del impuesto del templo. O sea, tenía que pagarse el impuesto, es clara la parábola. No es parábola, es las palabras del Señor Jesús, no es una parábola. Viene a cobrar el impuesto, Pedro le dice, los que vienen a cobrar le dicen: tu Señor, tu maestro no paga el impuesto del templo. Y Pedro, ¿qué contesta inmediatamente? Sí, sí lo paga, ya vengo. Eso dice que Pedro no sabía quién era Cristo, porque había dicho no, pero no. Entonces el Señor se anticipa a decirle: no, a ver, este impuesto es casa de mi padre, yo soy el hijo de mi padre, ¿debo pagar impuestos, Pedro? No. Y le hace el ejemplo de los reyes. Los reyes de la tierra cobran los impuestos de los subordinados, no de los hijos del rey. Pero para que no tropiecen, porque yo no quiero hacer tropiezo para nadie, ve y págalos. Ve al mar, saca un pez, ábrele la boca, saca un estatero, paga tus impuestos y los míos. Lo hace de manera sobrenatural para que Pedro se convenza de con quién está hablando. Amén. Amén. ¿Quién es Jesucristo para ti, mi hermano? ¿Quién es? Dilo. ¿Quién es? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Todo? A ver, otra vez, otro intento. ¿Quién es Jesucristo para ti, mi hermano? Todo. Otro intento. ¿Quién es Jesucristo para ti? El Hijo de Dios. ¿Amén? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Por qué? Porque ese es el fundamento de nuestra salvación. Cualquiera de nosotros debe decir: Jesucristo es el Hijo de Dios. Bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa declaración tuya, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es la declaración de Pedro: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Ese es el pilar de nuestra fe. ¿Qué es? ¿A cuántos prohombres? ¿Tú has conocido algún prohombre? Es decir, alguien que sea una persona excepcional. Yo le decía en estos días, el miércoles, perdí un amigo que sobre los hombres que yo he conocido, no he conocido uno de tanta calidad humana. Un amigo del que aprendí muchísimas cosas, amé entrañablemente.
y no conocía a nadie igual. Nunca lo vi mal genio, nunca lo vi ser codicioso, solamente la persona más generosa, o sea, un prohombre para mí. Logró con creces los deseos de su alma, creció su familia, era generoso con sus empleados. Cuando llegaba a fin de año nos gastábamos tiempos era dueño de Olafo y accionista en Croydon. Y ellos trabajaban duro. En esta época era haciendo regalos para toda la familia, para toda la gente. Y a cada 4 años vendía todas las máquinas, se las daba al sindicato para que ellos tuvieran su propia planta, para ir produciendo de lo que él mismo producía. Era un hombre como pocos he visto. Sin embargo, yo no podría decirle que tú eres Dios. ¿A cuántas personas vamos diciendo, tú eres increíble, eres Dios? ¿A cuántos? A ninguno, porque solamente hay uno, Cristo. Cuando Pedro dijo, el Señor le dijo, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Unos dijeron que tú eres Elías, otros que un profeta, quizá. Y tú, Pedro, tú, ¿quién dices que soy yo? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Decirle a una persona, ¿quién crees que soy yo? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Por eso el Señor dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén, mis hermanos. Ese es el pilar fundamental de nuestra fe. Esta es nuestra fe, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si Jesucristo no es el Hijo de Dios, por demás, todo lo que tú y yo hagamos, esto se llamaría, para mí, pérdida de tiempo. Para mí esto sería la forma más fácil de dañar la vida. Si Jesucristo no es quien es, si no fuera quien es. Hay quienes dicen que María es la blanca paloma. Perdón, de María la blanca paloma. Yo no sé, creo que Marita estaba allá en la casa de Ovidio, ¿te acuerdas? Mi hermana María estaba allá. Que hacíamos los domingos el culto y entonces una hermana dijo, al final el pastor decía, ¿alguien tiene un número, algo a presentarle a Dios? Entonces la hermana cantaba, Mario cantaba, sacaba la guitarra y cantaba algo. Vino una hermana una vez y entonces pues una iglesia cristiana. Entonces ella dijo, ¿me permite, pastor? Yo traje un número. Claro, a ver, y empezó. Es María la blanca paloma que ha venido a América. No, María la blanca paloma. Es solamente Jesucristo el camino, la verdad y la vida. No es Cristo, María, Juan, Tomás o Pablo o ¿cómo se llama el Papa hoy día? No es Francisco. San Pachito tampoco es. Y si algunos piensan que María lo es, no es María. Dilo, María no es el camino. María es una mujer, toda mujer debe imitar, pero ninguna debe adorar. Eso es lo que la iglesia cristiana debe proclamar. Si alguien me dice que no, que estoy equivocado, pues mire un momentico Lucas 1:47. ¿Lucas qué? 1:47. 1:47. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Mi qué? Mi Salvador. ¿Para qué si es tan salva necesita ser salva? Ella necesitaba ser salva porque como tú y como yo necesitaba un Salvador. Pero Jesucristo no necesitaba un Salvador. Jesucristo es el Señor, el Salvador. Él no tenía que pagar el impuesto, como no necesitaba un Salvador, no tenía por qué pagar el impuesto. Lo pagó por una razón que también nos atañe a nosotros, para no serle tropiezo. No porque Él lo aclara, para no hacer tropezar a nadie. Muchas cosas dejamos de hacer o hacemos para no serle tropiezo a otros. Amén, mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo o no? Estamos de acuerdo. Entonces, el Señor es el fundamento de nuestra fe. Amén. Fundamento de nuestra fe. Tú eres el Hijo de Dios, pero Él es el fundamento. ¿Quién se interpuso aquí a la proclama de Pedro? Repito nuevamente, Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Ahora miremos la tercera parte. Esta es la segunda parte, ¿no? La primera es
el contenido de nuestra doctrina, ¿no es cierto? El contenido que es lo que defiende el Padre. Al Cristo solamente debemos oír, no la ley, solo Cristo. El segundo es el fundamento de nuestra fe, solo Jesucristo, solo Cristo, solo Cristo, solo fe, solo gracia. Solo Cristo, solo fe, solo gracia. Esto es lo que queda revelado en este pasaje bíblico, que es en la casa de Pedro. El tercer punto y el último es en la casa de Cornelio. Yo lo llamo en la obra. En la obra. Entonces, en la obra, en la casa de Cornelio, miremoslo, está en Hechos 10:44 lo tengo. Hechos 10:44. Tendría que recargar de más atrás, 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, voy a leer desde el 43, sí. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aquí, el que interrumpió, ¿quién fue? El Espíritu Santo. El que irrumpió, el que habló, y lo hizo a través de las lenguas de los que estaban allí. ¿Qué pasó? Pedro había recibido una visión, estando en su terraza vio como ¿un qué? ¿Cómo se llama? Un lienzo, gracias. Un lienzo descendía con muchos animales, todos ellos animales que según la ley y la tradición judía no debían comer, de pezuña partida. Y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro le dice: yo no comeré cosa inmunda, Señor. Y el Señor le dice: no llames inmundo lo que yo he santificado, no lo llames inmundo. Entonces Pedro enmudece y lo hace. Ahora parte hacia la casa de Cornelio, porque el Señor le dice que vaya a la casa de Cornelio. Y en la casa de Cornelio un ángel había venido y le había dicho que Pedro venía para allí. Sabemos que los gentiles era el pueblo que no era judío. Gentiles y judíos no tenían nada en común. Los judíos de hecho se sentían que eran un pueblo mejor que todos los demás, como muchos aún hoy día que no son mesiánicos así lo creen. El pueblo judío siente que él es el mejor pueblo sobre la faz de la tierra. Piensan que Dios los escogió por alguna virtud. Piensan que, aunque en la Biblia dice la palabra de Dios, que Dios los escogió siendo un pueblo como cualquier pueblo. Y ahora que hemos estudiado a Abraham, Isaac y Jacob, vemos de dónde vinieron, y no fue por una gran virtud, ¿cierto? Fue por sola gracia, misericordia de Dios. Pero ellos al día de hoy no lo entienden así. Aún el pueblo judío se cierra y piensan que nadie debe acercarse a ellos. Pero nosotros hemos sido injertados al pueblo. Ellos no lo entienden, porque la palabra dice en 2 Corintios capítulo 3 que ellos su entendimiento está velado, que cuando leen no entienden, y que solamente Cristo quita la venda para que puedan entender. Y el tiempo aún no es, porque estamos en la dispensación de los gentiles. Cuando se hayan cumplido las semanas de Daniel, Dios abrirá los ojos del pueblo de Israel y ellos entenderán lo que tú y yo hoy entendemos. Por eso no nos podemos enseñorear del pueblo de Israel, sino agradecer a Dios la mucha misericordia que ha tenido con nosotros. Amén, mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí en la casa de Cornelio, Pedro se sentía muy extraño. Había entendido que Dios le decía que fuera allá. Ahora iba a entender qué era la visión. Esa visión era que Dios de los dos pueblos haría uno solo. Que para él no existe griego ni judío, varón ni mujer, esclavo ni libre, sino que en Cristo Jesús todos somos uno. Eso Pedro no lo entendía y le costó trabajo entenderlo. Pedro siguió judaizando mucho tiempo, repito,
Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Todos. Todos los que oían el discurso, ¿qué pasó? Empezaron a hablar en lenguas. El que se interpuso fue el Espíritu Santo. La primera interrupción en el monte fue el contenido de nuestra fe. Solo gracia, solo Cristo, no ley, gracia y profetas. Solo gracia, solo Cristo, solo fe. Ese es el contenido. Por eso el Padre interrumpió y dijo: a él oíd en el monte. El Hijo interrumpió o corrigió o habló a Pedro, porque Pedro dijo: sí, mi Señor también pagará los impuestos. Sí, tú sabes quién es Cristo, Pedro, tú lo dijiste, Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Sin Cristo ni tú ni yo tenemos razón de estar aquí. Entonces Él es el fundamento de nuestra fe, y Cristo lo dejó bien clarito en lo que le dijo. No sé si tú lo tienes claro. ¿Quién es Jesucristo para ti, mi hermano? El Hijo de Dios. No es Cristo María, nada más, Cristo. Y en este lugar, Dios, a través de su Espíritu, habla en medio de la congregación en la casa de Cornelio, entre los gentiles, para manifestar el alcance, la esfera de acción de la fe que proclamamos. O sea, empieza por el contenido de nuestra fe, afirma el fundamento de nuestra fe y nos dice cuál es el alcance de la obra de Dios. ¿Cuál es el alcance? Todos los hombres. Dios quiere que todos vengamos a la salvación. Amén, mis hermanos. Es la esfera de las naciones. Vemos que es bueno que Dios en muchas ocasiones nos haga callar para que nosotros entendamos. Amén, mis hermanos. ¿Sí lo entendemos? ¿No están convencidos? Pero inclinemos el rostro, mis hermanos. Padre, te damos gracias en este día, Señor.